RTP presenta Pido la Palabra, el programa de opinión, interacción, variedad y mucho más. Pido la Palabra en RTP. Saludos amigos, bienvenidos al programa Pido la Palabra, un saludo muy especial para RTP 89.4, donde se escucha y se ve este programa. Hoy tenemos un gran invitado como es Alonso Villa, él es docente y representante de los docentes del municipio de Puerto Berrío. Bienvenido amigo Villa, profesor de este municipio, al programa Pido la Palabra. Don Orlando, un saludo muy especial para usted y para todo su equipo de trabajo. Y un saludo especial para toda la audiencia de este importantísimo medio que hacen una labor bien importante en todo este municipio y en toda esta región. Hablar con ustedes es un programa muy ameno e interesante y educativo, ya que usted tiene un tema importantísimo en cualquier parte del mundo, que es la educación y responsabilidad. Claro que muchas veces nosotros hablamos de responsabilidades a los profesores, pero teniendo en cuenta que esa primera responsabilidad empieza por casa. Y después viene ese matrimonio, padres y educadores, para lograr los objetivos con los hijos y con los futuros profesionales. Pero vengámonos a nuestro municipio. Hablar de esta estructura de educación, ¿dónde está nuestra falla? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para lograr objetivos? Bueno, todo país, digámoslo, yo lo he venido planteando, que todo país que ha avanzado, que se ha desarrollado, ha empezado por la educación, por mejorar la educación, ¿sí? Eso se ha dado. Y no es porque uno sea docente y que diga que tiene que ser la educación, pero si nosotros queremos avanzar, si queremos desarrollar el municipio de Puerto Berrío, nuestro departamento y nuestro país, tiene que haber de verdad un trabajo muy serio, muy responsable y muy comprometido con la educación que empieza en el hogar, que usted lo acaba de plantear, y la educación que se imparte en las instituciones educativas y en los centros educativos rurales de Colombia y en este caso específico de Puerto Berrío. Usted, muchos años, esta secuencia, padres y educadores. Empecemos por ahí porque es muy importante estar diciendo dónde estamos fallando, a ver si logramos entender. ¿Dónde está la falla de los padres cuando entra este niño que hace el que hace ese kinder, que hace ese preescolar y que entra ese primero? ¿Dónde estamos fallando? Es que ahí es donde se empieza esa educación. Bueno, yo creo que la primera falla es a veces los distintos problemas que hay en el hogar, y la labor de educar a nuestros hijos no la podemos delegar en segundas personas o en terceras personas. Tiene que haber una educación que se da en el hogar, que la dan los padres, y la segunda que se da en la institución educativa. Y a veces por diferentes circunstancias esa labor de educar a nuestros hijos o la hemos descuidado o se la hemos dejado a otras personas. Y esa educación continúa en la institución educativa. Entonces tiene que ir como muy de la mano, muy encadenada, y nosotros como padres de familia y como docentes tenemos que asumir el rol de educación en el hogar y de educación en los colegios con mucha responsabilidad y con mucha dedicación, que es que a veces no le dedicamos el tiempo suficiente a nuestros hijos ni a la educación de nuestros hijos, y también a veces se presentan dificultades en la institución educativa que no la podemos ocultar. Cuando esos niños empiezan en los primeros grados de escuela, normalmente las tareas se ve que las han hecho los papás, las mamás. Usted como educador, ¿qué piensa de ese estilo? De que la mamá o el papá es el que hace las tareas y prácticamente está desde ya quitándole responsabilidades a ese niño. Bueno, hay una cosa bien simpática, don Orlando y comunidad que nos escuche. El padre de familia, por lo general, o eso lo hacemos nosotros, nos preocupamos mucho de pronto por el niño de preescolar y de pronto por el niño en el primer año lectivo, ¿sí? Pero de ahí para adelante a veces lo soltamos mucho y nos preocupamos mucho cuando está en el preescolar. Yo creo que esa preocupación que uno como padre tiene con el hijo de preescolar, que usted va y lo lleva, que usted va y lo recoge, que está pendiente y que usted le dice el tema de las tareas, esa misma educación, esa misma dedicación tiene que tenerle un padre hasta que llega a 11 e incluso cuando está en la universidad.
que el hijo, el joven, sienta ese apoyo del padre de familia y que el padre está preocupado por su estudio. Lo otro tiene que ver con el tema de las tareas, don Orlando. Hace poco leía un artículo de Lucila González de Chávez, que es una experta en el tema y que maneja mucho el tema del lenguaje. Pero no es venezolano. No. Nosotros allá, los venezolanos allá con su problema, y los otros países, nosotros tenemos que preocuparnos por los problemas de nosotros. Lucila González de Chávez, ¿qué dice? ¿Será ese punto el que no nos deja crecer y hacer las cosas como son? Porque estamos muy pendientes de otros y no nos metemos al 100% a nuestra problemática. Sí, eso de tener razón, don Orlando, en eso. A veces yo tengo que primero preocuparme por cómo solucionar mis situaciones en mi hogar, con mis hijos. Yo no puedo estar preocupándome tanto por lo de afuera. A nivel de país nos pasa eso, que estamos muy preocupados. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en La Habana? Y estamos descuidando de pronto aquí los problemas que tenemos los colombianos. Entonces te decía el tema de las tareas. Las tareas la orientación que se da es que esas tareas ojalá se hagan en la misma aula de clases con el profesor, las tareas. O que el joven las pueda hacer en su casa, pero con el acompañamiento del padre, que el padre esté pendiente o que de pronto le dé una orientación, no que el padre termine haciendo las tareas, o porque son tareas muy difíciles, muy complicadas y el joven de pronto no las puede realizar, o el padre tiene que irse a pagar internet, de pronto no lo tiene, de buscar recursos, que finalmente es el padre de familia, o a veces padre de familia le pagan a una persona para que haga la tarea. Entonces la tarea tiene que ser bien pedagógica y que ojalá la haga el alumno para que él refuerce un conocimiento que se impartió en el aula de clase. Realmente yo con usted quiero hacer un programa muy bueno, porque como cuando iniciamos el programa, yo soy un educador y yo pienso que ahí empiezan las fallas en todas las índoles de cualquier parte del mundo. Y muchas veces hablamos como usted como educador o con otro profesor, hablamos de educación y nos vamos muy por el aire. Yo quisiera hacer un programa con usted muy minucioso y quizás que nos dé claves con su experiencia, que le dé ideas a los padres de ese tratamiento que debemos de hacer con estos niños y que haya ese matrimonio entre educadores y padres para que lograr ese objetivo que estén unos buenos profesionales. Entonces, estamos viendo que muy rápidamente en los colegios vemos la drogadicción, vemos ciertas mañas muy tempranas que son cosas que uno aprende, pero las estamos viendo muy temprano en los colegios. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, usted decía algo ahorita, yo le resumo algo a usted. Tiene que haber muy buena comunicación entre usted, que es el padre de familia, y yo, que soy el docente que estoy a cargo de sus hijos. Tiene que haber esa comunicación. Y usted menciona una serie de factores que afectan la misma educación. Usted sabe que el gobierno siempre viene hablando de que mejoremos la calidad de educación, porque a nivel de país estamos mal en educación y nosotros estamos en Puerto Berrío en un nivel bajo, hay que aceptarlo. Estamos ahí como cerca de la media. Entonces hay que enfocar una serie de tareas. ¿Cómo vamos a mejorar esos factores que afectan? Por ejemplo, usted me habla del tema de la drogadicción, el tema de la deserción escolar, problemas de infraestructura, problemas de dotación. Nosotros los docentes necesitamos también que nos capaciten, que nos orienten, que nos enseñen lo nuevo para nosotros aplicarlo en la educación. Entonces, toda esa serie de factores que afectan la educación, hay que buscar la forma de atacarlos para que, ojalá, que es un anhelo, un sueño, don Orlando y comunidad. Yo sí quisiera ver que Puerto Berrío avanzara en calidad, mejorara en calidad, pero se necesita de verdad unos gobernantes comprometidos con la educación y con otros factores, pero en este momento estamos hablando de la educación, no lo que hacen habitualmente los politiqueros, porque ni siquiera son políticos, son politiqueros. Usted, candidato o precandidato, que se respete, el primer tema que menciona es educación y salud, o salud, educación y vivienda, y cuando están en el poder olvidan por completo esos temas. Es el caso de esta administración, hablo de la administración municipal de Puerto Berrío, que lleva 3 años donde a este renglón, a este sector tan importante que es el de la educación, y no porque Alonso Villa sea docente, pero que es muy importante, ha sido muy olvidado. Tenemos muchos problemas de infraestructura, de dotación,
y hemos intentado nosotros los representantes, porque nosotros le hemos expuesto estas situaciones al mismo secretario de Educación del departamento, y parece ser que entre esta administración y ni con el mismo gobernador ni con la misma Secretaría de Educación departamental ha habido como que buena comunicación. Muy grave. Muy grave, porque es que para poder que funcione la educación con las ayudas económicas que se necesitan, si no hay ese diálogo, esa armonía, ¿cómo va a subsistir? Y estamos pagando los platos rotos, como se dice, ¿quién? La comunidad educativa. Los estudiantes básicamente son los afectados de un problema que hay como de poca comunicación entre los entes del gobierno departamental y el gobierno municipal. Entonces, de pronto no, a mi entender, el municipio de Puerto Berrío en estos 3 años se ha privado de pronto de tener grandes obras en educación, porque tenemos que reconocerle el trabajo a cada quien. El señor gobernador de Antioquia se la ha jugado con su tema de Antioquia la más educada, muchas necesidades por resolver, pero sí hay que reconocerle a él que en muchas partes han llegado con su inversión y que han mejorado. De hecho, a Puerto Berrío le han llegado algunas cosas, pero yo creo que si hubiese tenido una mejor armonía entre el gobierno municipal y el departamental, la educación y otros sectores de Puerto Berrío se hubiesen beneficiado mucho. ¿Se puede, con su experiencia, se puede manejar una alcaldía sin tener un apoyo del gobierno? No, yo creo que el día determinadas las elecciones y el gobernante que fue elegido tiene que tener muy buena comunicación con el gobierno departamental y con el gobierno nacional. Y ahí es donde tienen que jugar un papel importante aquellos, los diputados, los representantes, los senadores, los que vienen por los votos aquí al municipio. Tendría que haber con ellos un compromiso de que vengan acá y se llevan los votos y olvidan a Puerto Berrío, que eso es lo que ha pasado, no, sino que ellos con el alcalde municipal haya buena comunicación, buen enlace, para que ellos puedan traer esa inversión que le hace falta a Puerto Berrío. Todos estos temas muy interesantes, pero yo quisiera que regresáramos un poquitico más a esos alumnos. ¿Qué hacen un profesor como usted o cualquier otro de los que están dentro del magisterio cuando llega un alumno que se dan cuenta de que ni siquiera han desayunado, que no tienen con qué tomarse cualquier refresco dentro del aula de educación, donde saben que quizás se va para la casa y no va a almorzar, y ustedes muchas veces se enteran de esas situaciones? ¿Qué hacen? ¿Cómo manejan esta situación? Bueno, don Orlando y comunidad, para nadie es extraño que esa es la cruda realidad que se vive. Uno a veces detecta jóvenes que llegan en esa situación a la institución educativa porque de pronto se ha ganado el respeto de ellos, el cariño de ellos, la confianza de ellos, y le cuentan las problemáticas, o a veces los mismos padres. Es una situación difícil. A veces uno puede como medio apaciguar las cosas, si uno tiene la forma de ayudarle, o de pronto algunos maestros lo hacen, se le da un apoyo, una ayuda, pero es lamentable, es triste que un estudiante quien llega dispuesto a recibir unos conocimientos de una jornada dura de 6 horas de clase, vaya en una situación de esas, quizás con un agua de panela, como se dice, o en ayunas, o que a veces con el pequeño refrigerio ese que les dan, con todo el respeto, a veces que eso sufre unos filtros, esos recursos que llegan para esos restaurantes escolares, y que yo creería que debería pensarse mejor en dárseles una mejor ración a esos muchachos y hacer una selección de los que verdaderamente requieren de esa refrigerio escolar. Vamos a hacer una pequeña pausa, pido la palabra con Alonso Villa. Él es un docente de nuestro municipio, y vamos a hablar de que esas ayudas o esas ayudas escolares, como son medias mañanas o almuerzos, que en la mayoría de los municipios se dan, y yo no sé qué, creo que eso está ausente en nuestro municipio. Ya regresamos con más, te pido la palabra. RTP presenta Pido la Palabra, el programa de opinión, interacción, variedad y mucho más. Pido la palabra en RTP.